Muy buenos días Europa, buenos días África, buenas noches América. Gracias por estar con nosotros, la gente de la red, la gente que está aquí reunida con nosotros. El tema de hoy es el ego. Hoy nuevamente David no puede estar con nosotros, esperemos que la próxima semana por aquí esté. El tema que vamos a tratar el día de hoy es del número 52, que es el ego. También nos acompaña en el chat, atendiendo el chat, Poliana, que se encuentra en la Ciudad de México, y ella va a estar contestando el chat vía red, y aquí tenemos los micrófonos en el estudio para que también cualquier persona que quiera hacernos alguna pregunta, pues la solucionamos. Ok, el tema del ego. Gracias. Falló el PowerPoint, ¿verdad? A ver, mira. No. Bueno, ok, perdón por la tardanza, pero también aquí tuvimos otro contratiempo. Bien, empezamos con el tema del ego. El ego es muy diferente a lo que es nuestra personalidad. La personalidad la definimos como 4 cuerpos que tiene el ser humano, que es el cuerpo físico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, que genera lo que viene siendo la personalidad, estos 4 cuerpos. Pues, sin embargo, cuando hablamos del ego, es algo que se va agregando al ser humano conforme nace. La primera manifestación del ego se tiene cuando el niño comienza a ver su propio cuerpo, comienza a tener una identidad de lo que viene siendo su forma de ser, su forma de actuar, su forma de qué nombre le dan, cuando comienza a identificar lo que era su mamá, su papá, comienza a ver cuál es el rol del niño que tiene, comienza a identificarse como el nombre que le corresponde, el apellido, el tipo de sangre que tiene, etc. En esta parte el ego comienza a identificarse a sí mismo, comienza a ver qué tipo de género es y qué rol tiene dentro de la sociedad este niño, ya sea género masculino o género femenino. Conforme comienza a adquirir educación el niño, comienza a darle un nivel de creencias, y ese ego comienza a caracterizarse en qué tipo de creencia tiene, qué tendencias tiene como una identidad nacional, como una identidad familiar, como una identidad dentro de un grupo de personas. Y el ego comienza a tener una validez. Soy fulanito de tal, me llamo fulanito de tal, tengo tales tendencias. Después de que viene la adolescencia, el niño ya comienza a diferenciarse entre la sociedad, qué es lo que va a querer como sociedad, qué es lo que va a tener como tendencias de estudio. Mas, sin embargo, todo esto es una programación mental que se va adheriendo a lo que es nuestra personalidad. Y el ego comienza a desear cosas.
El deseo que le aparece al niño, al joven que tiene 13, 14 años y las personas que están ya desarrollándose. El deseo de ser alguien, el deseo de tener algo, de tener una familia, de tener una profesión. Y es parte de lo que viene siendo el ego, la identidad que tenemos. El ego, en muchas escuelas han hecho que este tipo de manifestaciones les resulte molesta para lo que es la parte espiritual. Sin embargo, es algo necesario que tiene el ser humano. El ego es algo con el cual nos tenemos que identificar con los demás. El ego es lo que nos hace tener unas características diferentes ante los demás. El ego, al final de cuentas, es algo que, de alguna manera, si lo sabemos controlar, nos hace ser alguien en la sociedad. Mas, sin embargo, esa idea que tenemos de que somos nosotros mismos es la que va desviando el ego. Las características de cómo queremos ser o cómo creemos que nos ven. Y cómo se manifiesta la identidad que nosotros creemos ser. Y cuando aparecen los deseos, comienzan a aparecer las necesidades de que yo quiero ser fulanito de tal, o quiero representar tal personaje que me corresponde conforme a mi cultura, conforme a mi apellido, como me han educado, etc. Y el ego es una manifestación de lo que viene siendo la identidad ante los demás. Mas, sin embargo, es algo ilusorio. Muchas escuelas esotéricas quieren destruir al ego para quitar conciencia, adquirir más conciencia. Y en realidad la conciencia es aparte de lo que viene siendo el ego. El ego, por una parte, tiene una identidad, tiene una proyección ante la sociedad, tiene una proyección ante la familia. Mas, sin embargo, espiritualmente el ego es necesario, porque es parte de la manifestación de la personalidad. Es parte de lo que viene siendo nuestro rol como seres humanos. Tenemos que identificar al ego, más que nada, como algo que está adherido a nosotros, a la personalidad, como una imagen que está adherida a nosotros, y que de algún momento dado nosotros podemos tener control. La mayoría de los seres humanos no tenemos control de nuestro ego porque no podemos diferenciar entre lo que es ego, personalidad y conciencia. Y cuando no podemos ni siquiera saber que la personalidad se encuentra encuadrada por 4 cuerpos existenciales, que vienen siendo el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo etérico, cuando no podemos identificar esos 4 cuerpos como personalidad, y aparte la imagen que genera esta personalidad, que es la proyección que nosotros le damos al rol que jugamos en la sociedad, y que esa es parte del ego, pues ni siquiera nosotros queremos que está junto con pegado y queremos destruir nuestra personalidad y estamos destruyendo el ego, etc., ¿no? Para precisamente poder, dentro de la filosofía, poder identificar todos estos sistemas de creencias y sistemas de cómo no irnos porque el ego nos dice un libro y nos da una definición, mas sin embargo se queda corta porque no desarrolla lo que es la personalidad y no nos dice exactamente qué es la conciencia. Entonces nos perdemos a través de la historia, nos estamos perdiendo, persiguiendo al ego o persiguiendo a la personalidad. Y a veces queremos, en unas escuelas esotéricas, por las cuales yo también transité, destruir al ego, o sea, destruir esa manifestación o esa identidad que tenemos. No es necesario. En realidad lo que necesitamos es identificarlo, así como la mente le damos un lugar como si fuera una computadora, a nuestra personalidad, que es una manifestación de 4 cuerpos, y al ego, que es la imagen con la cual nos proyectamos ante los demás. Quiero tener un profesionista y mi ego es de ingeniero, o mi ego es de médico, o mi ego es de lo que queramos ser, del rol que tengamos. Y ese rol, simple y sencillamente, es la manifestación que tenemos aquí. Ahorita vamos a filosofar precisamente acerca de cómo en la enseñanza universal identificamos al ego, que el ego de alguna manera es algo que está adherido, que es una imagen, y que se destruye con la muerte. La imagen esta se va destruyendo, no es algo que permanece. Así que aquellas escuelas esotéricas que quieren destruir el ego, el ego se va a destruir por la misma naturaleza, por la misma identidad que tenemos. Y es necesario. Hay personas que dicen, casi no tienen ego. Bueno, pues pueden ser personas que tienen poco contacto con la sociedad. Y sí, efectivamente hay las personas que son autistas, tienen poca identidad, pero
es un ego muy, muy reducido, pero más sin embargo tienen una identidad, tienen un nombre y tienen un rol, a pesar de que sean dependientes de otros, tienen un rol. Y aunque llegáramos a pensar que no tienen ego, tienen un ego limitado pues por sus cualidades de autistas, ¿verdad? Y así podemos revisar cada caso en ese sentido y definitivamente identificar al ego como la imagen que nosotros proyectamos ante los demás. Bien, vamos a comenzar a filosofar de esto. Entonces, aquí Ricardo, nuevamente vamos a jugar el mismo rol que estábamos jugando la semana pasada. Vamos a desarrollar el tema por los párrafos que ya tenemos listos y esperamos sus comentarios de aquí de Guadalajara y por parte de la red. Buenas noches. Comenzamos. El tema es el número 52 del ego y dice: es tan vasta la información teórica generada en relación con el ego que la simple pretensión de darle orden se convertiría en una labor titánica. Frente a esta marejada de referencias mentales, lo más inteligente es ubicar en primera instancia al centro generador de ideas referidas al ego, que fluye en el vacío gestado desde el fondo de una simple pregunta: ¿quién soy? Siempre que alguien ignore quién es y se rinda ante su incapacidad para descubrirlo, se verá en la necesidad inconsciente de fabricar mentalmente una multitud de yo-es que constituyan la personalidad para que llenen el vacío del ser original que no se conoce. Eso nos sucede a todos los individuos que habitamos en esta existencia, y una vez autoengañados por este artificio, la posibilidad de redescubrir al yo real se presentará solo reconociendo que cualquier yo creado por la mente es falso. Es así como la palabra yo nos puede mover al mayor error o a la más profunda verdad. La mente crea al ego mecánicamente. Cada vez que nos identificamos con las formas, en lo externo, con todo lo tangible o poco tangible, se puede llegar al extremo de creer: tengo, luego existo. En lo corpóreo, los cuerpos físico, vital, astral y mental, llegamos a creer que somos la corporeidad, y con los centros emocional, instintivo, motor y mental, con este último llegamos al extremo de creer: pienso, luego soy. Del grado de identificación con las formas depende de la densidad del ego. Ok, aquí en esta primera parte del párrafo nos llama la atención lo que viene siendo los famosos yoes, ¿no?, que a veces la psicología maneja. El pienso, luego soy. La parte de que identificar diferentes yoes en nosotros, identificar lo que viene siendo tengo, luego existo, es una parte en la cual nos mete en un estatus de la psicología. Dice, bueno, de acuerdo a los 5 sentidos que tenemos y las 5 actividades que tenemos como físicas, identificamos que la gula, que la lujuria, el odio, que la avaricia, etcétera, ¿no?, como yoes o parte del ego, que tienen mucha conexión con lo que viene siendo el pecado, o los pecados, o los 7 pecados capitales, etcétera, ¿no? En realidad es parte de lo mismo, ¿no? Inclusive crear un yo místico o un ego místico, pues estamos creando una parte de nosotros, una programación que observa a los demás. En la parte donde nos menciona en este párrafo, la palabra yo nos puede mover al mayor error o a la más profunda verdad. El mayor error es identificarnos de que eso es real, que es parte de nuestra verdadera identidad, y no, es una parte externa. Es una parte externa que tenemos el ser humano, es una manifestación que tenemos, una imagen que proyectamos. Y efectivamente tenemos programaciones. Desde niños nos programan a decir, esto es bueno y esto es malo. Y la programación del bueno y el malo nos da una idea de cómo medir las cosas externamente. Y posteriormente, conforme nos vamos metiendo a la filosofía, a las religiones que cada quien lo tiene, pues nos van introduciendo una serie de normas
morales, para que ese ego se manifieste o no se manifieste, o se reprime. El meternos desde niños en pecado, de que si esto es pecado, que si esto está mal, pues es meternos más bien una norma moral, un programa moral que nos diga esto no es adecuado. Sin embargo, nunca se preocupa la educación ni las religiones en que el niño discierna y que tenga conciencia para saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Que vea la lógica por medio de la observación de sus actos, de los actos de los demás y comience a tener un razonamiento que le permita conectar con la conciencia. Eso no lo genera nuestra educación, no lo genera ni siquiera a veces nuestra familia, porque nuestra familia nos enseña términos morales. Y la educación está diseñada para que exista una pirámide de competencia, competir contra los demás. Y en esta competencia, pues ya me tengo que ser mejor que todos los demás. En vez de la palabra competencia, deberíamos manejar qué tan competentes somos. No competir, competentes. ¿Qué tanto puedo aportarle yo a los demás? ¿Qué tanto puedo yo hacer el trabajo o lo que se me pide de una manera adecuada? Sin competir, más bien, ¿qué tan competente soy en las actividades que estoy estudiando? No, sin embargo, no, o sea, la misma sociedad y la misma educación nos impulsan a lo que viene siendo la competencia, a competir contra los demás, a formar líderes, pero cuando hay un líder, pues tiene que haber alguien que haga subsistir al líder, que viene siendo las personas que se adhieren alrededor del líder. Nadie queremos ser las personas que nos adherimos y tener que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, pero al final de cuentas nos ubicamos en uno de ellos y el liderazgo que pretendemos tener pues es un liderazgo aparente, ¿no? Porque es una cadena en que yo puedo ser líder de mi familia, pero en mi trabajo yo tengo que seguir lo que mi jefe me dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, formar líderes, pues es bueno para tener una idea de cómo manejar a las demás personas o cómo dar órdenes, pero también tenemos que agregarle a ese ego y agregarle a la personalidad la palabra competente en vez de competencia. Competente, ¿qué tan competente soy? ¿Qué tanto puedo hacer lo que es mi labor? Si soy ingeniero en sistemas, bueno, ¿qué tan competente soy en ello? ¿Qué tan buena calidad tiene mi trabajo? No para competir, sino para hacer las cosas como que a veces me satisfagan y yo sienta satisfacción por recibir una retribución ante ello. Sin embargo, nuestra sociedad genera pirámides en el que el de arriba es el que tiene que decir cómo se tiene que hacer los trabajos y en base a la competencia. En la palabra que dice del grado de identificación con las formas depende de la densidad del ego, efectivamente. Como nosotros tengamos el grado de identificación del rol que queremos manejar, pues vamos a tener un grado de identificación mayor o menor con nuestro ego. Y por lo general, pues ese es el rol que nos enseñan a hacer, ¿no? Tú tienes un nombre, fulanito de tal, eres de tal apellido y tienes tal linaje. Y ya nos ponen una etiqueta y tenemos que seguir en ella, ¿no? Y conforme nos digan, no, es que tu linaje es de los chidos de aquí, ¿no? Y pues ya nos hacen que nuestro ego comience a inflarse, ¿no? Y esa es la situación de cómo nuestro ego comienza a manejar nuestra existencia. Sí, sí. La pura alimentación mental es un gasto de energía en lo corpóreo, en lo de afuera. Sí. O sea, siempre estamos identificados por las cosas de afuera y es cuando más se reafirma el ego. El ego en la densidad dependiendo la energía que metas tú mentalmente. O sea, la barrera, conforme tú la vayas creando en la mente. Ajá. En lo que queremos ser o lo que deseamos, ¿no? De los demás. Y una cosa es creer lo que tú crees que eres y otra lo que la gente cree de ti ¿Sí? que eres. Es nada más una creación también mental. Y tus propias creencias y tus propias necesidades son manipuladas. Y Tú necesitas esto, ¿no? Lo peor de todo es que muchas veces lo manejan moralmente, ¿no? Que es en el párrafo siguiente para que sigamos con él. Continuamos con el siguiente párrafo. Sí, lo voy a leer. Este dice: el gran error histórico del hombre ha sido ver el ego moralmente. Es así como surge el concepto del pecado. Sin embargo, el ego no es bueno ni malo, sencillamente es inconsciente. Y la inconsciencia viene por la identificación. Cuando nos identificamos con el fruto de algún logro obtenido o el reconocimiento,
el ego adquiere fuerza. En actitud neutral hacia el éxito, el ego se desvanece. Y ante la certeza de que no somos el ego, cada vez que veamos en nosotros una manifestación moral, el pecado, esto no significará que estemos descubriendo lo que somos, sino más bien, o antes bien, permitirá que advirtamos lo que no somos. Como mecanismo natural, la mente busca constantemente la energía necesaria para su sustento. El problema es que no solamente la requiere para alimentar el pensamiento, sino también para nutrir su falsa identidad, y la asimila siempre con la intención obsesiva y apremiante de mantener vivos los egos. Eso debilita y deteriora la calidad del pensamiento. El ego se alimenta de la atención de los demás. Cada vez que uno o varias personas prestan atención a alguien, le otorgan energía psíquica. La personalidad se nutre y hasta puede desarrollar facultades especiales con ella, pero es solo energía dialéctica sometida a las leyes naturales. El ego ignora que la fuente original de energía está en el interior, y la obsesión por obtener energía es tal que si no se obtiene por la atención a un acto positivo, se llega a recurrir a la actitud negativa. Algunos suelen actuar como niños, comportándose mal para llamar la atención. En un extremo, hay quienes hasta cometen crímenes en aras de la fama, suplicando así todo el mundo les preste atención. El ego se alimenta del tiempo. La falsa identidad está forjada por las experiencias del pasado. De allí el apego a los recuerdos o del futuro, donde espera su realización y surgen los anhelos hacia lo que pretendemos ser. Bien, aquí en estos párrafos que leyó Ricardo, esa actitud de querer generar energía para el ego, normalmente surge en nosotros por el vacío que tenemos del ser. Por ejemplo, nosotros queremos adherir a nuestra imagen, la imagen de alguna lectura que tuvimos de héroes, virtudes o capacidades o habilidades. Y para eso pues vamos a escuelas, tanto para adquirir una fortaleza física, o nos alimentamos de libros o de historias en los cuales pretendemos ser alguien que no somos, o pretender tener poderes que no tenemos, o adquirir poderes para dominar a los demás. Y esta energía psíquica que toma el ego de los mismos cuerpos mentales y los cuerpos energéticos, hace que generemos una imagen de nosotros, un alter ego, y ese alter ego hay veces que se antepone entre lo que viene siendo la conciencia y el ser. Un alter ego viene siendo alguien que genera una energía especial para el cuerpo, para que esa energía alimente el ego, a la imagen. Normalmente en muchas escuelas, por acá hay una pregunta, ahorita si le pasan el micrófono a Víctor, muchas escuelas lo que hacen es adquirir energía, por ejemplo, energía sexual porque esa energía se transforma y hace que tengamos actitudes y capacidades psíquicas y de fuerza para alimentar a lo que viene siendo esa imagen que es el ego o la imagen que pretendemos ser. ¿Cierto, Rina? Sí, pues todas las naciones tienen ego, o sea, tienen ego ellas, la nación como ser fuerte, ya sea representando los deportes, las olimpiadas, la guerra, todos tienen las naciones que les efectivamente, sí. Efectivamente, o sea, le has dado el clavo, o sea, en esta primera parte estábamos viendo lo del ego como personalidad, pero hay un ego colectivo, efectivamente, que viene siendo la nacionalidad. Si nosotros somos brasileños, por ende tenemos que mover bien el balón, y las mujeres tienen que bailar bien la samba. Y si eres de Colombia, pues las mujeres tienen que tener ciertas características de colombiana. O sea, efectivamente, o sea, se maneja estereotipos, es lo que se le conoce como el estereotipo. Si somos de tez oscura, pues tenemos que tener una fortaleza física. O si tenemos tal linaje,
La linaje dice que tiene que tener diferentes tipos de características, ¿no? Y que yo tengo linaje azteca, bueno, pues tengo que tener inclusive conocimientos de los aztecas, etcétera. Efectivamente, así como generamos nosotros un hijo personal, también socialmente estamos generando un estereotipo de persona y creemos que somos ellos, ¿no? Y le damos real firmeza a ello, y toda nuestra psique se basa en precisamente eso, ¿no? Soy mexicano, soy brasileño, soy anglosajón, soy el policía del mundo, ¿no? Nos adherimos lo que viene siendo este tipo de información, ese tipo de atributos de como grupo a lo personal. Muy buena observación, ¿no? Gracias, Perico. Muchas veces precisamente también por ese ego falso, el bombardeo de la mercadotecnia, ¿no? O sea, sí. Lo que es ropa, zapatos de fútbol, los presenta a veces un crack y ya los niños ya vienen bien programados en que quieren tener esos Nike porque cuando se les pega bien al balón y ya sabrán. O sea, todo lo que hay atrás de esto, ¿no? Del ego falso y donde se basa la mercadotecnia, ¿no? Un buen pantalón, un buen reloj, cuando es anunciado hasta en revistas, en espectaculares que se ven en cualquier parte del mundo, ¿no? En ciudades, de hecho, va así hasta en el avión, hay propagandas, donde sea. O sea, la publicidad siempre está atacando ese ego falso para reafirmar más la personalidad, sin saber que ni con zapatos buenos, ni con la mejor ropa me hace mejor ser humano, ¿ah? Efectivamente. Esa es la falsedad, pues, de lo que es Aquí también en este párrafo se menciona acerca de que el ego se alimenta del tiempo. Ese es otro estereotipo que tenemos todos los seres humanos. Ya llegué a los 50, ya estoy viejo, ¿no? Y son diferentes estereotipos, porque miren, por ejemplo, aquí nosotros en América, las mujeres piensan tener hijos desde los 20 años. Bueno, que ya hay mujeres muy jóvenes que tienen hijos, pero pues porque no tienen una educación sexual adecuada. Pero socialmente la mujer aquí en América comienza a tener hijos a partir de los 20 años. Mas, sin embargo, allá en Europa me he dado cuenta que muchas mujeres comienzan apenas a tener hijos a los 40. Entonces tienen otro estereotipo de ego a nivel del tiempo. El tiempo les dice y les marca una pauta. A todos nos marca una pauta. Porque también tenemos una decadencia de nuestras capacidades físicas y ya no hacemos cierto tipo de actividades. Y efectivamente el ego va dependiendo del tiempo. Y aquí el problema es adherirse al ego, porque habrá jóvenes que ya están viejos y hay viejos muy jóvenes. ¿Por qué? Porque no se adhieren a la imagen que el cuerpo tiene. Su mente no decae, o sea que la mente no tiene por qué decaer. Decae el cuerpo físico, decae lo que viene siendo socialmente, pues ahora sí pasamos de tener un trabajo a ser jubilados, etc. Pero no por eso mentalmente adherirnos a lo que viene siendo el tiempo y el ego social, ¿verdad? Porque ahí estamos identificados con lo que viene siendo esa imagen, y la imagen hace que nuestra mente piense como fulanito de tal, porque ya está viejo, o tiene que tener cierto tipo de necesidades según la edad, ¿verdad? Sí, precisamente la edad también hace que haya más estéticas por todos lados, ¿sí me entiendes? Y Sí. el ver, el no estar sujeto a esa personalidad falsa. ¿Cuántas veces se ha visto, no? Las operaciones físicas para permanecer todavía más, reafirmar más esto que es transitorio, que es el mismo cuerpo. Y ahorita hay personas que pagan fortunas y venden hasta lo que no por hacerse una cirugía estética. Sí, por permanecer con la imagen que tenían hace 10 permanecer años, en algo 15 que años. solamente el tiempo lo va. Está bajo los 7 principios que existen, o sea, bajo las leyes. Y adherirse pues a lo que viene siendo las leyes sociales, de que a tal edad tienes que tener tales y cuales características. O sea, en realidad el tiempo sí nos va marcando una pauta en el ego, pero es a nivel social. O sea, uno como buscador tiene que ver las cualidades que tiene ese ego en cuanto al tiempo y no adherirse, ¿no? O sea, saber que es algo que es pasajero, y también que nuestra mente siga funcionando y lo que es nuestra conciencia. Esas no tienen que envejecer porque nuestro cuerpo envejezca, al contrario, ¿no? Esto tiene que estar mientras vamos madurando, mientras que el camino viene siendo un poco más largo en cuanto a lo que es el transitar de esta existencia. Tenemos que activar nuestra parte de la conciencia, nuestra parte que está a nivel del alma. Sin embargo, socialmente, desgraciadamente, eso no sucede, ¿verdad? Sí, nos empuja siempre a una determinada edad ya estar casado, a una determinada edad
ya haber escrito un libro, el haber leído un título, Sí. a cierta edad ya tener hijos, o sea, todo eso surge también de la misma moral y la sociedad, ¿no? Que nos empuja sin más, pues, a algo ilusorio. ¿Alguna pregunta? ¿Por acá? ¿No, verdad? Ah, sí. A ver, si le pasan por favor el micrófono a la Carmen. A Carmín, perdón. A ver, vamos a probar porque me Estoy de comentaron. acuerdo. A ver, Estoy sí. de acuerdo, pues. A ver si te pongo. Estoy de acuerdo, ¿no? Ah, sí. Pues creo que sí es importante hacer conciencia de que a través de los años tenemos que ser un poquito mejor o aprender, haber aprendido. Y si aprendemos, se supone que más vivos estamos, ¿sí? Aunque envejezcamos, como de todo va a caducar, pero creo que la conciencia tiene que estar cada vez mejor, o más bien el aprendizaje de de nosotros, que creo que es lo que estamos buscando en esta vida, ¿no? Aprender, y entre más años, creo que tendríamos que más bien aprender más y ser más jóvenes, se puede decir, ¿no? Sí, yo le abonaría a tu observación que mientras más pasa el tiempo tenemos que activar más la parte que es consciente en nosotros, la parte que permanece, y ir viendo que esto es una cáscara que definitivamente va a ir pasando, y que esa parte que es consciente y que, y que no se adhiere a lo que viene siendo el cuerpo físico y a lo que se va a ir dejando, que se active mientras más sea posible, mejor. Normalmente cuando somos niños tenemos unas capacidades increíbles y las vamos olvidando porque la misma sociedad nos va diciendo que esas capacidades no existen, ¿no? La gente que de repente que es niño y ve personas o entidades que otros no ven y que socialmente los padres le dicen, no, allá no existe nada y no veas eso, y ya los bloqueamos. Entonces tenemos que ser conscientes de que muchas veces cuando éramos niños teníamos más lucidez que como adultos, ¿no? Por el nivel de programación que tenemos a nivel social. Por el estándar. Sí, la inocencia se rechaza porque aparentemente cuando eres inocente eres inconsciente, y no, o sea, la inocencia es la capacidad de asombro que tenemos, y esa no se debe de perder, ¿verdad? Y como buscadores, pues mientras que más estemos en esta existencia, tenemos que abonar a la parte de la conciencia, al estar viviendo un presente, al estar viviendo como entidades, y estar viendo las diferencias que existen entre lo que viene siendo este discernimiento, conciencia, personalidad, ego, que es el tema que estamos totalmente de hoy. Bien, si no hay otra, a ver, creo que hay una pregunta en la pregunta, ¿no? Me están comentando que el sonido se escucha un poco lejos. Polena, si me dices si el sonido de nosotros está abajo o el del público para darle el ajuste. Ok, entonces continuamos, Ricardo, con el siguiente párrafo. La reactividad es un ingrediente más que alimenta el ego. Toda reacción es una afirmación de sí mismo que alimenta la falsa identidad, que es el falso sentido de ser. En la naturaleza del ego no existe la neutralidad, precisamente porque no se comprende la diferencia entre un hecho y su reacción hacia ese hecho. Hay personas que se mantienen siempre a la espera de algo o alguien para reaccionar. Son tan adictas a ese alimento como otras personas lo son a las drogas. Pero el alimento más estimulante y adormecedor se genera cuando se reacciona al ego de otra persona, porque en ese estado se pierde de manera casi total la conciencia de sí mismo. El único recurso con el que se puede evitar la reacción es el reconocimiento de la verdadera naturaleza del ego, que como creación mental es ilusorio e insustancial. Bien, aquí en este párrafo, pues,
se menciona lo que es la neutralidad, que es uno de los temas que ya habíamos visto. La neutralidad o el ego, definitivamente, ¿no? Cuando estamos en neutralidad es cuando estamos conscientes y nuestro ego será pasivo, o sea, nuestro ego está, inclusive podemos estar en el trabajo, estamos haciendo una actividad y estar en neutralidad, y nuestro ego está trabajando en forma mecánica con el trabajo que está haciendo. Pero si nuestra conciencia está activa en la neutralidad, nuestro ego puede estar trabajando como una máquina. Aquí dice que el alimento más estimulante que tiene el ego viene siendo cuando reaccionamos contra otras personas, y efectivamente la competencia, la comparación que tenemos contra ellas, o a veces cuando nos enfrentamos y tenemos un acontecimiento de violencia mental, violencia de palabras, o violencia inclusive generada por la misma competencia. Y efectivamente ese alimento de decir yo soy más fuerte que tú, yo soy mejor que tú, es un alimento a lo que viene siendo nuestra identidad. Y cuando nos identificamos en ello, bueno, pues nuestro ego comienza a embarnecerse y comienza a generar esa energía psíquica que la agarra de los cuerpos existenciales para que el ego se forma como una especie de escudo de dureza en el cual me identifico al 100% con ese personaje que he creado de mí mismo, ¿no? De lo que viene siendo la personalidad que quiero ser. Y luego cuando viene el desenmascaramiento, el verdadero reventar del ego por la misma dialéctica que existe, sí. También mucha gente termina frustrada, totalmente enferma, porque reafirma tanto esa personalidad y tanto genera metas en su cabeza, que cuando no las llega a lograr sin saber lo que es relativo, ni el conocimiento del verdadero ser, se frustran y terminan hasta peores personas. Sí. ¿Aquí otra pregunta? Sí, por ejemplo, si le acercan el micrófono. El comentario que dices que tú en la tranquilidad y en la conciencia de estar haciendo alguna cosa, el ego trabaja mecánicamente. Sí. Pero sí, a lo mejor deja de trabajar. A veces se llega a no trabajar mecánicamente, porque dices, yo estoy haciendo esto, si estoy logrando esto, inconscientemente saliste y viste que ya tienes la mitad, que por decirte armar un rompecabezas, estás trabajando y estás, el ego no lo tienes en que quieras terminar el rompecabezas pronto, pero llega un momento en que duraste 2 horas o 3 horas ahí en el rompecabezas y llega el momento de dices, no, ahora sí lo termino. Entonces ahí ya luego ya no trabajó mecánicamente, brincó, o sea, a volver a subirte a la cabeza, ¿no? A los hombros. Sí, bueno, también nos sucede cuando, no sé si te ha sucedido a ti también cuando manejamos, el carro lo sentimos una extensión de nuestro ego. Y a veces podemos estar en neutralidad y nuestro ego o nuestra personalidad manejando el automóvil perfectamente, con todo lo que se requiere para no chocar y para no. Pero estar en neutralidad y hacer que el ego esté haciendo todo eso. Y sí, de repente reacciona y como cualquier entidad que tiene inteligencia, pues nos saca una sorpresa de que vemos que reacciona de una manera en el cual nosotros no somos tan conscientes, ¿verdad? Eso es lo que te refieres, ¿verdad? Efectivamente sí, nos pasa. Pero aquí la cuestión es observarlo, ¿no? Porque todo es una mecanicidad que tiene el ego, es una programación que tiene. Aparte del ego tenemos una conciencia de lo que viene siendo nuestra corporalidad, una conciencia física, por ejemplo, que es un instinto de conservación. El ego está, cuando entra el instinto de conservación hay una parte, un mecanismo de conciencia del ser humano que no permite que nos autodestruyamos. Y esa parte es mecánica y que surge no directamente del ego, sino de una programación natural que tiene el ser humano para trabajar. Por ejemplo, nosotros no le decimos al corazón que esté latiendo, el corazón sigue latiendo, los órganos siguen trabajando. Entonces esa conciencia biológica que tenemos, a veces sí es controlada por nuestro ego o impulsa nuestro ego para que haga ciertas cosas para defender lo que viene siendo el mismo cuerpo físico en este caso, ¿verdad? Ok, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, continuamos con el siguiente párrafo. Una pregunta.
Perdón, aquí hay una pregunta de Jaime. A ver, Jaime. Por el ego hay, por ese fenómeno de la pretensión, hay hambre, hay diferencias en países, hay consumismo, hay excesos, por el ego hay pobres y ricos, por el ego hay injusticias. La verdad, esta, pues en forma de denuncia, es de que el ego no nos lleva a nada, simplemente nos está sublimando, nos proyecta, nos sublima y nos proyecta a autoinflarnos o a autoafirmarnos, y esto se aleja del ser interno, porque en la medida de que yo sea un consumista del medio ambiente, de todo el aspecto globalizado, de la industrialización, del consumismo, de la propaganda, de la publicidad, de todo esto que decía Ricardo, la verdad cada día nos separa del camino espiritual, porque el ego meramente nos hace sentir un vacío, aunque en la personalidad, en la parte externa, sí nos autoafirma. Sin embargo, al final queda una parte interna vacía que no logra ser llenada. Y en la medida que adoptamos como un antibiótico, como un ingrediente que puede hacer frente al ego, si cada día inyectamos más neutralidad, esta nos puede dar de la mano aspectos más sublimes de la conciencia. Sí, efectivamente, Jaime. Desgraciadamente a veces nos programamos para hacer las cosas, inclusive decimos queremos tener un camino espiritual y ponemos una programación para llegar a ello, como una meta, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner a meditar y quiero comenzar a hacer una meditación, pero para esto necesito estar en el campo, tener una casa en el campo y irme a meditar allá. Y para eso, bueno, pues el siguiente año a ver si lo puedo conseguir. O sea, no siempre ponemos metas externas, ¿no? Siempre volteamos siempre hacia afuera, inclusive hasta nuestras actividades espirituales que queremos desarrollar, pues lo vemos hacia afuera. Es por eso que se genera ese vacío, porque siempre estamos tratando de llenar ese vacío con lo exterior. Y no, ese vacío no se llena con lo exterior. El exterior nos distrae, hace que le demos vueltas a ese vacío que tenemos, nos programa inclusive hacer cosas antes de llegar a buscar esa verdad interior. Pero es la monotonía de la civilización y de todas las tendencias que nos han programado desde siempre. Cuando el verdadero buscador comienza a buscar hacia adentro, se dice que si vemos hacia afuera, soñamos. Pues si comenzamos a ver hacia adentro, despertamos. Bien, continuamos. En el siguiente párrafo dice que no hay alimento más adictivo para el ego que tener la razón, con la intención de obtener ese exquisito alimento. El ego se dedica a fabricar esquemas que exhiban los errores de los demás, con tal de sentirse dueños de la justa razón. Es necesario que otros estén equivocados para justificar la razón propia, para así construir también la voluntad propia, misma que, como voluntad humana, jamás será liberadora. Sí, es la tendencia que tenemos nosotros como seres humanos a juzgar a los demás, a tener un juicio de los demás y tener la razón. El problema de tener la razón es decir, yo ya hice esto y a mí me funcionó de tal manera y así tiene que funcionar todos los demás, ¿verdad? Y en base a eso yo juicio a todos los demás, no les doy la oportunidad. Y cuando la voluntad propia se adueña de la voluntad humana, pues ahí nos perdemos, porque nuestras propias creencias nos van a hacer tropezar. Hasta que no llegue una crisis existencial y veamos que todo ese nivel de creencias que teníamos se derrumbe y que eso nos provoque un sufrimiento, es cuando puede llegar a volver a funcionar otro nivel de creencias. Tienen que a veces pasar por ciertas crisis nuestras existencias para poder eliminar todas esas creencias que teníamos de ese absurdo de tener la razón, de que si a mí me funcionó, a todos los demás les debe funcionar. Y lo único que derrumba eso, desgraciadamente, nosotros es una crisis existencial. Y en las religiones casi siempre caen por ese mismo alimento adictivo, cuando muchas veces hasta gozan en decirte,
Bueno, yo recuerdo a mi abuela, ya Te lo dije. fue criado por el catolicismo, entonces te decía, no, aquella cosa debes de hacerla. Y si te resultaba mal, porque así es la naturaleza, la dialéctica con los 7 principios que existen, hasta lo gozan, te lo dije, porque tenían razón. Entonces entra moral, entran ya diferentes cosas y así es, o sea, hasta Sí. hasta lo gozan Sí, cuando hay una equivocación de otra persona y entra a juzgar. Sí, Ya como como ya juez. tuve la razón y yo Exacto. tuve el resultado positivo, pues mi ego se infla, ¿no? Me dice, no, es que yo soy el que tiene la Y se vuelve verdad. adictivo, como Sí. dice aquí. Sí, O sea, sí. muchas personas que estudian y muchas veces ya salen ahorita que están haciendo exámenes para entrar en las escuelas. Sí. Te lo dije, ¿por qué no estudiaste? O sea, imagínense, hay menos escuelas que estudiantes de lo que están ahorita. Está quedando mucha gente sin estudiar precisamente por los mismos problemas que hay ahorita de educación. Sí. Pero en fin, ahí entra también ya muchas veces eso. Sí. La adicción a ese ego por tener la razón. A juzgar a los demás. Así es. Y lo peor aún, ¿no? Ya cuando llegamos a esa crisis y nos comenzamos a juzgar a nosotros mismos, híjole, ahí comienza también otra batalla interior que no tiene nada que ver con el camino interior, porque estamos juzgando la imagen, estamos juzgando el efecto de lo que el karma y la ley de causa y efecto nos generó. Ni siquiera a veces sirve eso como un alimento espiritual, porque lo estamos sufriendo, vemos las consecuencias de nuestros propios actos y nos juzgamos. Y cuando nos juzgamos, dijimos, es que el pecado que yo cometí fue etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde comienza a haber un problema, ¿no? Un pique de egos, porque el tener razón muchas veces por ser libres pensadores con el libre albedrío, chocan siempre esas dos mentes y es cuando, pues por eso está como estaba la Tierra tan... Sí, es a nivel totalmente, personal, ya cuando sí, es a sí. nivel de ego nacional, pues ya se forman las guerras. Es colectivo, ¿no? o sea, Es colectivo. el tener la razón es una lucha de egos. Ok. Seguimos con la siguiente pregunta. En la competencia permanente por conseguir los distintos alimentos tan anhelados por el ego, surgen conflictos en todas las direcciones, también con uno mismo. Hasta la meta por liberarse del yo se convierte en una fuente de frustración y esto implica más conflictos internos. El deseo por llegar en un futuro a la conquista de esta meta nos introduce en el tiempo que a su vez constituye otro alimento para el ego. A nivel colectivo, el ego se manifiesta con las mismas características que a nivel individual. Se establece la lucha y la competencia grupal como medio para conseguir los alimentos necesarios. Surge la necesidad de tener más y ser más que los otros. Aparecen grupos enemigos con quienes también se generan conflictos. Cuando no se consigue la supremacía, surgen las inevitables frustraciones. Nacen las ideologías como algo supremo para defender, por la necesidad de tener razón, para que los otros estén equivocados, y así sucesivamente. Todo esto también sucede de manera sutil, a veces no tanto entre grupos de aficionados a equipos deportivos, de manera más densa entre grupos corporativos por intereses económicos y con la densidad en su misma expresión entre grupos políticos por intereses de poder. Sí, efectivamente, bueno, en esta primera parte se menciona que la meta de liberarse del yo se convierte en una fuerte frustración y a veces una fuerte competencia. Nuestro ego, hay veces que se adhiere a necesidades físicas, como son las drogas. Cuando alguien tiene un problema de alcoholismo, es un ego adherido a una situación química que el cuerpo, que desequilibramos como personalidad y generamos una enfermedad, una adicción. Esta frustración que nos provoca de no poder quitarnos ese tipo de yo, pues hace que estemos más identificados con el ego. La ciencia no puede comprender los problemas de los conflictos de las drogas como una incapacidad o enfermedad física, mental, psíquica, y que a veces nada más lo llevan a lo físico, hacen que hagan cierto tipo de ayunos para que las drogas dejen de funcionar. Pero si no cambian la manera de pensar, si no cambian
si no tienen contacto con la conciencia, con la verdadera parte que les puede hacer cambiar su adicción, pues van a tener una competencia de eliminar por un momento esa adicción, eliminar por un momento esa situación, pero siempre va a estar presente con un momento que caiga nuevamente en su adicción, se les va a volver a activar, porque no se fueron a nivel del alma, a nivel de la conciencia, a modificar ese tipo de actitudes. Y a ver y diferenciar qué parte de ellos realmente está enfermo y está reaccionando dentro de las enfermedades y las adicciones. Y aquí cuando se habla acerca de las ideologías, cuando ya defendemos una posición, o por ejemplo aquí mencionaron un equipo de fútbol y nos adherimos con un ego a defender cierto tipo de ideales porque así somos, bueno, pues estamos ahora completamente identificados con una tendencia de ver las cosas. Sí, hasta la misma religión, cuando ya los identifican también desde pequeños a un equipo de fútbol, a un país. Sí. Nos volvemos fundamentalistas, defendemos a capa y espada. A votar, a influenciar para que vote por un partido político. Sí. Y a veces hasta por la misma religión. Porque pues nunca estamos abiertos y en neutralidad para poder observar lo que verdaderamente en el ego es lo que no somos. Sí, pues sí. Como el verdadero ser. Y es precisamente lo que cada instante nos está perdiendo pues del camino en la búsqueda de la verdad. Sí, porque estamos generando una imagen que es nuestro ego y aparte generamos una imagen de la imagen. Tengo tales tendencias. Porque precisamente también habla de esa misma búsqueda de la verdad. Hay que identificar también que sí también es el ego. Claro. Por llegar a esa búsqueda de la verdad. Claro, y ahorita también, aparte de lo colectivo, pues estamos generando a nivel social un fenómeno muy interesante que viene siendo las redes sociales. Dentro de Internet ya tenemos nosotros una imagen, creamos una imagen de nosotros mismos virtualmente, o sea, una imagen de la imagen, y pues prácticamente vivimos toda una serie de situaciones sociales dentro de esa parte virtual. Entonces nos estamos identificando más no como un ego colectivo, pero es un ego virtual que la propia sociedad está generando. La dependencia de Internet y de todos esos medios nos hacen que generemos una imagen de la imagen y más fuerte nuestro entrampamiento a nivel de la conciencia. Sí, colectivo. Y colectivo. Porque empiezan a poner fotografías y ahora es esto, y acabo de hacer, y cada instante están, a cada minuto, cada segundo están muy imágenes. Y la necesidad de estar conectado y de estar toda la gente es impresionante. Precisamente habla de esto aquí. Sí. Una pregunta que tiene que tiene una página de Facebook muy interesante. Muy activa. Muy activa, sí. Sí, bueno, como yo lo veo, Sí. al ser, no le importa si eres drogadicto, si eres intelectual, si tu ego cree que eres espiritual. Sí, el ser es como si fuera el espacio. Uh-huh. Y el ego es como viento. Uh-huh. Y al espacio no le afecta si hay viento de un modo o de otro. Entonces, lo que pudiéramos hacer para estar en esa conexión es pues darnos cuenta, ¿no?, de que el ego es viento que está jugando. Claro. Y que no somos eso, pues. Y también se me hace interesante cuando muchas veces, por lo difícil que es expresarse, o mejor sobre este ser, decimos el camino. Sí. Entonces, si yo viajo en avión, pues yo voy en el avión. Uh-huh. Si yo viajo en camión, yo voy en el camión. Si yo camino, o sea, en realidad el ser no se mueve, está donde yo esté. Así, lo demás es lo que se mueve, en lo demás es lo que hay movimiento. Efectivamente. Entonces, cuando yo centro mi atención en ese ser, ya lo demás es nada más como estarlo observando, que es algo pasajero, ilusorio y no tiene ninguna importancia. Sí, no, de hecho, mira, sí nos pasa, ¿no? Nosotros como buscadores que vemos que, híjole, para cuando me llegue el nivel lo vemos bastante lejos, ¿no? Como si fuera una distancia a recorrer a nivel de vidas, a nivel de tiempo y de existencia. Y no, pues el ser está iluminado, la cuestión es tener la conciencia despierta para
darnos cuenta de esa iluminación. Y mientras más estemos atados al ego, a la imagen, o a la imagen de la imagen, ya sea identificados con un grupo social, identificados con una imagen virtual, identificados con una tendencia que tenemos como profesionistas, etcétera, pues vamos a disminuir nuestra conciencia en ese momento, porque vamos a estar identificados con nuestra personalidad, con nuestro ego y con nuestra tendencia. Entonces, efectivamente, o sea, el ser está ahí, en el ser no hay distancia, ¿no? Cuando digo, cuando llega Dios, ya lo estoy viendo lejos, y Dios está aquí adentro, no está más cerca, ¿no? Entonces, hay veces que efectivamente utilizando la distancia que tenemos físicamente para distanciarnos tanto del camino espiritual como de la parte divina que tenemos, como la parte del ser, etc., ¿no? Y efectivamente, cuando hay falta de conciencia y estamos identificados con el ego, pues inclusive el ego es el que se preocupa por saber cómo vamos en el camino espiritual, porque pues tiene una fecha de caducidad esta situación. Entonces, la preocupación que tiene el ego y la personalidad es por la fecha de caducidad que va a tener. Fíjate que del ego no hemos manejado, en el principio hablaba que está también atado a las emociones, a la psiquis. Sí. Y eso también es importante porque muchas veces con el mismo ego, pensando que estamos haciendo algo con un sentimiento noble de una emoción, también es ego. Claro. Y hay que identificarlo bien. Estaba viendo hace poco un programa en la televisión, un comercial que están sacando, ¿se lo has visto? A ver, Dice que de la cerveza pasan unas personas y se oye la voz, dice, ¿quién dice que los hombres no somos fieles? Pasan la cámara y se ven todos unos colectivos así con la camisa de un equipo de fútbol. ¿Pero quién dice que los hombres no lloran? Están llorando, pero están así viendo el partido, ¿sí me entiendes? Todo lo que según esto, pero ya una psiquis colectiva, claro, en emociones emotivas. Sí, los programas Están según causadas por un fin, pero en realidad también es ego. Exactamente. Es manejado un ego falso y la manipulación. No, inclusive de las cuando personas. alguien nos da una iniciación y dice, no, ya estoy iniciado. Ah, sí, no, yo Yo ya la hice porque cuando menos ya estoy iniciado. y es una parte que se hereda en nuestro ego. O sea, ya me subieron a la guerra. Sí, ya estoy dentro del red. Y en realidad las iniciaciones las da el ser, la iluminación las da el ser. O sea, cualquier Y decía algo aditamento externo es externo, se queda en lo externo. Algo bien importante de la compañera, la observación, Sí. en donde permanece. Ella dice, bueno, es que el absoluto es el ser. O sea, Claro. el ser no hay movimiento. No hay movimiento, exactamente. Y es estático, es verdad lo que dice. Sí. A ver, la otra pregunta. Sí, no, otra cosa que a veces creemos que necesitamos aprender, cuando lo que necesitamos es desaprender lo aprendido y solo mantenernos en el ser. El ser ya es perfecto, ya es todo. Sí, lo que pasa es que también hay que identificar ese aprendizaje, ¿no? O sea, a nivel social pues tenemos que tener un aprendizaje para lo que es nuestro desarrollo profesional, etcétera, ¿no? Pero el aprender que efectivamente que tú mencionas es todo el nivel de creencias que se generan en nuestro entorno. Y precisamente lo que queremos hacer es que esas creencias queden abiertas, ¿no? Que no queden como un muro con el cual no podemos transportar, porque decimos, es que a mí me enseñaron que así era esto y así debe de ser. Y ya, ahí nos quedamos atorados, ¿no? Sí, y también de que creemos que somos los hacedores. O sea, yo tengo que competir contra no sé quién para yo ser, o sea, como que si yo soy el que hace. Cuando nosotros somos un vehículo. Efectivamente. Y depende en esa neutralidad, en esa observación de ese ser, es donde él se manifiesta rindiendo nuestra voluntad hacia la voluntad, o sea, que se manifieste su voluntad y no la nuestra. Sí, inclusive nosotros creemos que tenemos libre albedrío. A lo mejor las condiciones sociales actuales nos llegan a pensar de que tenemos libre albedrío, pero no, nuestro libre albedrío está condicionado precisamente por los mismos condicionamientos sociales. A lo mejor ahorita tenemos más espacio y también podemos pensar de una manera sin que nos estén quemando en la hoguera, ¿no? Tenemos ese espacio de libertad un poquito, pero el libre albedrío es condicionado completamente por la misma sociedad. Vayamos lejos, el simple hecho de entregar una moneda o darle una moneda al que está pidiendo, muchas veces es el ego, porque estamos tratando de comprar una parte del terreno en el cielo por esa bondad. Sí.
Y eso muchas veces cae en gente en humanitarismo, ¿no? Humanitarismo, sí. En el siguiente párrafo dice que es muy peligroso ese tipo de A ver si entregas. quieren lo leemos. Cuando una persona consagra su vida o gran parte de ella a trabajar desinteresadamente por un ideal colectivo, se produce la sensación de que el ego individual se disuelve en lo colectivo como fruto de esa entrega. Pero nada hay más ilusorio que esto. Lo único que sucede es una situación artificiosa y engañosa del ego individual por el ego colectivo, y el estado ilusorio y de inconsciencia suele ser mayor, porque el ego colectivo es más denso, se cristaliza aún más y resulta más difícil de advertir. Efectivamente. Aquí en lo que son las 7 principios y lo que hemos hablado en otros temas anteriores, reencarnación y karma, muchas personas no comprenden que ciertos seres que estamos aquí estamos pagando pues, las deudas anteriores. Y el ver una persona que trae ya un karma, que está pagando ese tipo de deuda, creen poderla liberar con esa forma. O sea, voy a que si la levantan y se la llevan a su casa, la bañan y le entregan un cuarto en su casa, una entrega de sí mismo sin interés, acostarle en tu cama, cortarle las uñas de los pies, lavarle los pies, abrazar. Eso es amor, pero también es ego. Claro. Y más colectivo, porque por eso también se hacen los centros de recuperación ya sea de ropa y todo eso es para reafirmación más del ego. Okay. Porque en cierta forma, si nos ponemos a ver los 7 principios, causa y efecto, y todo ese karma que existe en cada uno de nosotros, pues nos daremos cuenta que es innecesario hacer todo lo que estamos haciendo, hasta ponernos de cabeza. Tendría que ser individual para podernos liberar cada uno de nosotros en nuestro camino. Así es. ¿Y el servicio no te A ver, si le pasan el micrófono a la señora, por favor. Y ahorita regresamos contigo. Bueno, yo creo que lo que dice Ricardo, estamos esperando que se da limosna o que da una ayuda a un indigente o a una viejita o hasta a mí, a ver, me la pudo haber dado. Pero él está diciendo que es para hacer un bien, para llegar al cielo, porque para hacer, como lo mencionó. Pero digo, si tú das sin importar el resultado, ya que dijera que no te importe, si tú ya lo diste, no te importa el resultado, si va a tomarse la droga, si va a gastar el vino, no sé. Entonces, darlo tú sin esperar ningún resultado. O sea, tú ya cumpliste y sin esperar nada. Yo creo que eso está más en la oportunidad desde el momento en que tú das la ayuda económica. Sí, efectivamente, Héctor. Existe la ley de causa y efecto en este sentido. Y a nivel del altruismo, culturalmente nos han dicho, haz tu obra del día, ¿no? Y las religiones a veces nos muestran que al hacer la obra del día o el acto altruista, te va a ir mejor en los cielos o te vas a ganar el cielo. Eso es lo que se refiere a Ricardo. Y efectivamente no, o sea, como tú lo dices, el efecto tiene que ser desinteresado, pero el efecto que vamos a recibir es aquí mismo, ¿no? O sea, si yo doy algo, pues va a tener una manipulación del karma, manipulación de hecho, para tener algún mejor condicionamiento físico, pero no espiritual. Casi toda la parte altruista a veces se maneja espiritualmente, ¿no? Es simplemente un servicio, como tú lo comentas, a la humanidad de una manera desinteresada. Sí, de hecho, no, a lo mejor no me entendí bien también para que los de la red. El entregar sin esperar nada a cambio, lo que sea, no es liberador. A eso me refiero. No es liberador en la esencia del verdadero ser, en lo que estamos en la búsqueda, para que me entiendan. Como tampoco el ser incondicional o ser sin sentir nada al ver a otras personas, porque al final de cuentas, pues sigo siendo humano y las emociones, claro que están presentes. Yo lo que digo es de que el dar no es liberador, cualquier cosa. Al contrario, yo pienso que en lo que ya tenemos de enseñanza nos forman más ataduras.
Sí, en cuanto a lo que viene siendo la parte, tenemos dos naturalezas, lo divino y lo que es la naturaleza del cosmos. Si nosotros estamos modificando la naturaleza del cosmos, se transforma, que viene siendo la parte altruista. Tradicionalmente en las religiones nos han dicho, en este caso la cristiana, por la cual pues, todos nosotros transitamos aquí en México, que si tú haces una buena obra se te retribuirá espiritualmente. Y no, la parte espiritual no se compra. Sí tenemos efectos en cuanto a lo que viene siendo, modificamos nuestra forma de actuar, tenemos repercusiones en cuanto a lo que viene siendo este cosmos, nuestra forma de recibir. ¿Una pregunta? Sí, yo no quería, o sea, puedo pensar que realmente el ego es la felicidad falsa del hombre. El ego viene siendo la manifestación, lo que pasa es que tampoco no hay que verlo como algo negativo. Si nosotros nos evocamos a que la felicidad la vamos a encontrar a partir del ego y a partir de los demás, pues estamos obteniendo una felicidad relativa. Porque cuando se alejen los demás o se aleje el ego, pues voy a ser infeliz. Entonces la cuestión es que el nivel de encadenamiento que tenemos es identificarnos con esa parte externa como real y como que nos va a proporcionar lo que, como tú dices, felicidad. Nos podrá proporcionar una felicidad relativa porque podemos llegar a alcanzar nuestros logros, pero es relativo. Ese vacío que está dentro de nosotros no se llena con eso, ¿verdad? A ver, hay una pregunta que hay con el libre albedrío es la posibilidad de hacer del bien o del mal, o sea, la posibilidad. Y la libertad es cuando actúas desde tu corazón, desde la verdad, de la conciencia, desde el ser. Eres libre, la libertad es la verdad. Y el libre albedrío es la posibilidad de cuando estás en la decisión de hacer algo. Entonces ese es el libre albedrío. Yo no lo entiendo, o sea, no lo entendí, porque no hay libre albedrío. Se supone que el libre albedrío, bueno, se supone porque también es moral, es la decisión o el poder de decisión que tiene cada ser humano. Sí. ¿Y por qué dicen que no hay libre albedrío? El libre albedrío como tal no existe porque todo está condicionado. Tenemos un nivel de condicionamiento muy fuerte ante la naturaleza, ante lo moral, ante la sociedad. Y cualquier acto que yo haga externo, queda en lo externo. El verdadero libre albedrío es cuando la manifestación, dejamos que se manifieste el ser y la conciencia haga lo que tenga que hacer. A veces decimos, tenemos libre albedrío porque tengo libertad de hacer esto, libertad de hacer aquello, pero es el condicionamiento social. Ahorita tenemos muchas libertades sociales, de reunirnos en estas charlas, de comprar un libro, el que nosotros queramos, de que nadie nos cuestione nuestra forma de pensar. Pensamos que ese es un libre albedrío. Más que nada es un nivel de libertad social que conforme esta civilización ha avanzado nos ha dejado. El libre albedrío tiene que ver con el camino interior. Y el camino interior se basa en que nosotros tenemos que hacer lo que se manifiesta a través del ser. Es que el libre albedrío en el que... No, la libertad viene siendo la cual. Aquí nosotros tenemos... Desde el ser, eres libre, porque estás en esa conciencia, eres libre. Y cuando no actuaste, el libre albedrío no tomaste la decisión adecuada, vas a estar mal. En un libre albedrío no hay toma de decisiones. Quien decide es la personalidad, quien decide es la parte externa de nosotros, porque está en una parte donde hay que tomar decisiones. Cuando estamos a nivel del ser, no hay decisión que tomar, es acción, acción completa. Si queremos llamar la verdadera libertad, tenemos que estar libres de la influencia del exterior y la influencia de nuestro interior, que es nuestro propio condicionamiento humano. Cuando podemos ver la libertad exterior e interior, el ser se manifiesta. Y es ahí donde existe el libre albedrío. En lo externo podemos vivir una condición de libertad como la que estamos viviendo ahorita, pero es porque a través de las existencias se ha ido civilizando esto y podemos vivir esta libertad social externa. Pero el libre albedrío es interior. Sí, al que nos referimos es el libre albedrío interior, porque el libre albedrío moral, el externo, está condicionado, está influenciado
El creer que yo... Exterior. Exactamente. Sí, sí. Aquí nos preguntan en la red, dice, el ego puede utilizarse para sentirnos bien, pero debemos de tener cuidado de que no nos controle. Efectivamente, el ego puede tener una buena manifestación, o sea, yo decidí ser ingeniero y lo logré. Y eso me da una satisfacción, pero una satisfacción en cuanto a lo externo. Y si yo dejo que esa satisfacción externa me controle, o que yo sienta que en realidad soy ese ingeniero, pues voy a estar adherido a lo que viene siendo la parte externa, y es ahí donde está mi condicionamiento como persona. También nos dice, no se puede desaprender. Lo que hacemos es desidentificarnos con los elementos que nos vinculan a la personalidad. Sí, aquí también inclusive lo aclaró en ese sentido, de que efectivamente el desaprender no es un desaprendizaje de eliminar o de mi mente todo lo que leí. No, efectivamente, como lo comentaba, es desconectarnos de nuestras creencias, de ese muro que formamos como personalidad. Ese es el verdadero desprendimiento que tenemos de creencias. Muy buen comentario por parte de la red. Han apreciado, dice, creo que valdría la pena hacer un tema de libre albedrío, ya que hay mucho que saber de este tema. Ok, Alma, lo pondremos no lo tenemos como tema. En el tomo 5 que se va a hacer. Pero tenemos unos temas aledaños a lo que es el libre albedrío, que son el camino interior, lo que se llama el camino individual, que precisamente habla acerca de ese libre albedrío, no como una manifestación como les comentaba, de la libertad social que tenemos, sino un caminar interior a conocernos hacia nosotros mismos. Pero sí, han apreciado, lo tendremos en cuenta para crear un tema adecuado para ello. Bueno, entonces, no sé si, pues continuamos con él. Sí. Paradójicamente, para liberarse del ego, no es necesario consagrarse a una tarea titánica, ni siquiera se requiere de un gran esfuerzo, porque no se trata de hacer algo, sino de experimentar la neutralidad en el exquisito estado del no hacer. A mayor resistencia, más poder se le otorga al yo. A mayor aceptación, menor alimento para el ego. El no habitual es reactivo y lo fortalece. El sí de la aceptación lo debilita. La observación y la sencilla experiencia del presente son suficientes para liberarse del yo, cuando se presta más atención al acto que al resultado futuro que se pretende conseguir. Se corta el alimento y se rompen los condicionamientos del ego. Para sustentar lo ya expuesto y con la intención de profundizar más sobre la ilusión del ego, pongamos a nuestra disposición algunas citas extraídas de las fuentes filosóficas originales, las de mayor trascendencia histórica, para así introducirnos en una visión universal. Bien, antes de entrar a las citas, en este último párrafo se menciona la palabra presente y atención como unos elementos en los cuales nos podemos liberar del yo y del ego. Y efectivamente, la verdadera aniquilación del yo que buscan muchas escuelas esotéricas es en base a este nivel de observación. Cuando nuestra conciencia está activa en la observación y en la atención, y temporalmente nos liberamos de lo que viene siendo ese yo. Nos liberamos de esa parte que es el ego en el ser humano. Son elementos que vamos a ir añadiendo a nuestra conciencia conforme vayamos caminando poco a poco en ese camino interior que tenemos. Y esa es una forma de poder ver esas capas que en nosotros existen. La identidad con el ego, con nuestra personalidad, nuestro camino interior y el ser, lo que es la parte que se manifiesta la conciencia. Bien, entonces, antes de comentar, ¿perdón? Nos pregunta Carlota, opino que existe. Que sí existe. Opino que sí existe, porque podemos decidir lo que queramos, ya sea para perjuicio o ayudarnos. No podemos culpar a nadie. Culpar a nadie de lo que escogemos.
Yo lo que me imagino, Es del libre albedrío. perdón, hay algún micrófono se llenó de sonido, de eco. Bien, yo creo que se refiere al libro albedrío, ¿verdad, Ricardo? Sí, dice arriba, Carlota, sobre el libre albedrío. Sobre el libre albedrío. Ok, perdón. Bueno, el libre albedrío, como dices, existe, o sea, bueno, nosotros podemos manipular nuestro destino, tomar cualquier decisión y aceptar las consecuencias. El libre albedrío que ponemos aquí filosóficamente como la parte que le otorgamos al ser para que se manifieste, pues es un libre albedrío filosófico. Sin división. Sin división. Pero ya cuando entramos en un libre albedrío relativo, así como existe una verdad absoluta y existe una verdad relativa, pues podemos decir que esta manifestación que nos dice Carlota, tomar las decisiones que queramos y aceptar las consecuencias, bien, esa es la ley de causa y efecto, ¿verdad? Que definitivamente todos nuestros actos están condicionados y ya cuando tenemos una elección, pues tomamos uno o tomamos otro y aceptamos las consecuencias. Al final de cuentas, podremos decir que es un libre albedrío relativo, no absoluto. Bien, entonces creo que si no hay más comentarios pasamos a las citas. Estamos a tiempo, entonces vamos a manejar el PowerPoint con el tema del libre albedrío. Ok, la primera cita, Ricardo. Si alguien egoístamente considera algo como lo más importante para él, diferenciándolo del todo, prefiriéndolo como algo aparte de la unidad y la multiplicidad, este hombre vive en la oscuridad, engañado por la ilusión y la ignorancia. Bhagavad Gita 18:22. Sí, aquí en el Bhagavad Gita nos menciona lo que es el ego, cómo es que se manifiesta en nosotros, cómo llegamos a oscurecernos, oscurecer nuestra conciencia, cuando pensamos que esta manifestación física, mental, energética, astral, es la realidad. Y como dice que engañados por la ilusión y la ignorancia, o sea, como no podemos distinguir ni siquiera qué es ego, qué es personalidad, qué es mente, qué es la parte astral, qué es la energía del cuerpo etérico, bueno, pues caemos en la ilusión que lo que vemos es real, como dice en el Bhagavad Gita. Y pasamos a la siguiente. Si las cosas se miran desde el punto de vista del Tao, en las mismas cosas no existe diferencia entre lo precioso y lo vil. Si se las mira desde el punto de vista de las mismas cosas, cada cosa se tiene por preciosa a sí misma y por viles a las demás cosas. Lao Tse, Tao Te Ching. Bien, a nivel de ser no existen diferencias. Dentro de nosotros mismos inclusivamente somos unidad. Mas sin embargo, a nivel del ego, existen diferencias. Vamos a ser diferentes, otros blancos, otros negros, otros anglosajones, otros latinos. Siempre vamos a encontrar diferencias. Siempre el ego va a estar dividido, siempre nos va a dividir. Así como vivimos en la dualidad, el ego siempre nos va a estar dividiendo, nos va a estar diciendo tú eres de tal partido, tú eres de tal religión, tú eres de tal tendencia, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, en la unidad, en el ser, no existen esas divisiones. Entonces, para identificar el ego es división. Pasamos a la siguiente, Ricardo. Si un hombre es talentoso, pero a la vez orgulloso y egoísta, no merece atención. Confucio. Sí, cualquier talento adherido al ego, pues es falso. O sea, cualquier accesorio que tenga nuestra personalidad es falsa. Ya sea orgulloso o egoísta o talentoso. O sea, cualquier talento que tengamos o capacidad que nos haya dado la cultura y el estudio, va a ser un accesorio a lo que viene siendo nuestra personalidad. Y no merece atención. ¿Por qué? Porque esa es una parte que se va a alejar de nosotros cuando nosotros dejemos de estar por aquí. Y esa parte se diluye. Ese talento, esa parte egoísta y orgullosa, algún día se va a disgregar. Bien, pasamos a la siguiente.
La existencia del yo es una ilusión y no hay en el mundo torcimiento, ni vicio, ni pecado que no se derive de la afirmación del yo. Evangelio del Buda. Ok, la parte impulsora del ego viene siendo esa ilusión que tenemos de que todos los centros de existencia del ser humano, el centro motor, el centro mental, el centro emocional, generan ilusión al ego, generan la sensación de que esto es real. Una vez que podemos observar que todo es parte de la ilusión, porque todo es pasajero dentro de nuestra personalidad, podemos distanciarnos del ego, centrarnos en la observación interior, centrarnos en lo que viene siendo el presente, centrarnos en lo que está sucediendo, que la vida es una sucesión de cosas y que tenemos que influir ante ella. Podemos tener una visión del ego como algo externo y alejarnos de lo que viene siendo la ilusión. Y es creado el ego. Sí, creamos todos los accesorios que le agregamos a nuestra personalidad, pues nosotros mismos las creamos, pero son creaciones que están correspondiendo a un tiempo, o sea, son temporales. Así es. Son ilusorios. Bien, la siguiente cita. Allí donde está el yo, no existe la verdad. Y allí donde está la verdad, no está el yo. El yo es el error fugitivo del samsara. Es el individualismo que aísla y el egoísmo generador de la envidia y el odio. Evangelio de Buda. Ok, el yo siempre va a estar en la personalidad, en la parte falsa. Y en la parte del ser está la unidad. Hay que, como dice aquí en el Evangelio del Buda, identificar lo que es el yo, bueno, en este caso yo con minúsculas, del yo con mayúsculas, que viene siendo el ser. Ahí donde está la verdad, va a estar el ser. Y donde está el error, está la falsedad, está la personalidad y está esta manifestación egoica, que también hay que tomarla como mala. O sea, simplemente hay que diferenciar el trigo de la cizaña, lo que es la parte falsa y lo que es la parte verdadera. La parte falsa es una manifestación que tenemos que nos ayuda a tomar conciencia, a tener una convivencia en este plano existencial, y que en este plano existencial tenemos que tomar la conciencia de esa parte falsa y de esa parte verdadera que tenemos en nosotros. Donde está el yo, no puede estar la verdad. Al contrario, cuando se presenta la verdad, desaparece el yo. Por eso haz que tu espíritu repose en la verdad. Propaga la verdad. Pon toda tu alma en ella y extiéndela cuanto puedas. En la verdad vivirás eternamente. El yo es la muerte y la verdad es la vida. Evangelio del Buda. Sí, en vez de estarnos peleando con el yo, que es malo, que es negativo, etc., ¿no? Simplemente hay que entenderlo y observarlo. Y al entenderlo y observarlo no nos vamos a juzgar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces somos víctimas de nuestras propias circunstancias. Nuestra vida nos pone en ciertas circunstancias y tenemos que actuar de tal forma, positivo o negativo. Pero al final de cuentas es una manifestación, es una existencia, es algo que está fluyendo. No hay que pelearnos con eso, simplemente hay que identificar que es la parte externa en la que se está manifestando. Y al identificarla podemos tener mejor control de ello. Cuando nosotros inclusive llegamos a sentir que estamos viviendo el pecado, pues ya estamos nosotros en poniéndonos una barrera, calificando nuestros actos, si son buenos, si son malos, y tratamos de entrar en lo que viene siendo una proyección de la proyección, porque estamos viendo que nuestro propio actuar es el actuar de los demás, juzgamos a los demás y nos juzgamos a nosotros mismos, y estar en esa proyección de la proyección, nuestra conciencia está completamente oscurecida. Pasamos a la siguiente cita. Ahí está. Los que tan solo buscan su propio beneficio son cubiertos por una legión de miserias y lamentaciones. Paracelso, las 7 apologías. Sí, cuando la vanidad es demasiada y nosotros siempre nos enfocamos a que todos los atributos que queremos para nuestra personalidad lo vamos a encontrar a través de
de ser unos egoístas, que ni siquiera podemos compartir como los demás, así como comentaba Perico, o sea, dar a los demás, compartirse con los demás, o sea, inclusive vivir en esa oscuridad, esa vanidad en la cual nosotros nada más estamos cubiertos por esas miserias y lamentaciones que nos provocan el deseo de ser más. Bien sabemos que el deseo no tiene límites. Tenemos algo y queremos uno y queremos dos, tenemos dos y queremos tres. No hay un alto para el deseo. El deseo siempre va a estar manifestándose, aun cuando hayamos conseguido nuestras metas. Vemos desgraciadamente en nuestra sociedad cómo la gente que tiene acumula grandes riquezas, siempre quiere más y más, aunque nunca vaya a disfrutarlas. Simple y sencillamente el hecho de alimentar el ego de sentirse más que los demás. Y que empezar a competir a diferentes niveles, ¿no? Bien, pasamos al siguiente video. Los infructuosos no van tras el amor, sino tras su yo imaginario, que ellos mismos exaltan por la exaltación de sus propias opiniones. Jacob Boehme, Tratados sobre el cielo y el infierno. Sí, cuando creemos que el amor, y quienes defienden las obsesivas opiniones inducidas por el ego, cuando estamos defendiendo los mismos ideales del ego, o por ejemplo tenemos éxito en cierta parte de nuestra existencia y creemos que a partir de ahí vamos a encontrar una espiritualidad, como por ejemplo, soy exitoso en tener muchos amigos, y a partir de esa amistad yo me estoy haciendo más espiritual, pues no. En realidad, tener una buena convivencia con los demás está bien, está bueno, porque tenemos una situación decorosa de tener muchos amigos. Pero la parte espiritual es trabajar en la parte de adentro, ¿no? La parte externa nosotros la podemos modificar, la podemos adornar como nosotros queramos, pero va a ser siempre una parte externa. Sí nos puede acomodar bien tener cierto tipo de situación en la existencia, pero no decir que es una parte espiritual que hemos desarrollado o una virtud. Las virtudes llegan solas. Cuando la conciencia comienza a despertarse, las virtudes llegan solas. Y es la capacidad que tiene la misma conciencia para manifestarse. Seguimos con la siguiente. No puede haber egoísmo alguno en el amor, son opuestos el uno al otro. Es imposible que estos dos se hallen juntos o que subsistan en una misma persona, pues uno expulsa al otro como una necesidad de la naturaleza. Jacob Boehme en Diálogos Místicos. Sí, bueno, desgraciadamente tenemos muy desgastada la palabra amor, inclusive amor propio, por nosotros mismos. Ese amor que es completamente dialéctico, ¿no? Porque dijimos a quién amar y quienes nos aman, pero aquella persona que no me agrada, no tengo que ni siquiera sentir amor por ella, o ni siquiera me acerco a ella. Eso no es amor. Eso simplemente es una situación en la cual me acomodo para que las cosas se acomoden a mi favor, y es egoísta. Y inclusive se puede utilizar el término de vanidad, de nada más tener mi círculo que me corresponde o que es hábil a mí, y saber que eso es amor común. No es amor, eso es un amor dialéctico, es un amor que generamos los seres humanos para poder subsistir, pero como dice la cita, no puede haber egoísmo alguno en el amor. Ya cuando estamos eligiendo quiénes sí, quiénes no, Está condicionado. Está condicionado ese amor, y ese amor no es absoluto, es dialéctico. Pasamos a la siguiente. La rosa tiene que convertirse nuevamente en el capullo nacido de su tallo generador, antes de que el parásito haya roído su corazón y chupado su savia vital. H.P. Blavatsky, La voz del silencio. Elena Petrina Blavatsky, La voz del silencio. Okay. Sí, aquí cuando menciona que la rosa tiene que convertirse nuevamente en el capullo nacido de su tallo, antes que el parásito haya roído su corazón y chupado su savia vital,
Bien, normalmente conforme nosotros vamos madurando en la existencia, esa rosa, bueno, esa parte divina que está en el ser humano latente de cuando somos niños, se va cubriendo de lo que viene siendo todas esas capas de las imágenes que conformamos como personalidad y como ego. Y este es un gusano que, bueno, así como lo mencionan, viene siendo algo que nos impide ver esa rosa que somos, esa parte divina en nosotros. Tenemos el término social de decir, esta persona es muy transparente. Cuando decimos que es muy transparente, quiere decir que está abierto su esencia y podemos entrar a su esencia. Pero cuando la persona se nos engaña, es porque ya tiene una barrera o una coraza que nos hace ver lo que no es. Su personalidad, su forma de ser, etc. Y nos obstruye lo que viene siendo el contacto con su corazón. Esa misma obstrucción que vemos en los demás, pues también nosotros lo formamos. Y es ese gusano que se genera y que carcome completamente lo que es la parte divina del ser humano. Y conforme vamos a veces madurando esa situación del ego, pues nos vamos haciendo que ese gusano se destruya completamente la imagen divina. No se destruye la imagen divina, bueno, lo que sucede es que se cubre lo que es la parte divina, se deja de ser transparente ante los demás y proyectamos una imagen falsa de lo que realmente somos. Seguimos con la siguiente. Ahí está. Ninguna luz irradiada del espíritu es bastante para disipar las tinieblas del alma inferior, a menos que de ella haya desaparecido todo pensamiento egoísta y que el peregrino diga: he renunciado a esta forma pasajera. Blavatsky, La voz del silencio. Efectivamente, si nos identificamos con esta forma, o sea, vemos que la forma es exterior, es temporal, y nos identificamos de que es real, pues prácticamente vamos a estar en contacto con lo que es el ser. Y vamos a tener nuestra personalidad y nuestro ego como un vehículo de manifestación, como lo que debe de ser. Y vamos a fluir por la existencia, desapegados, estando en el mundo, sin ser del mundo. Pasamos al siguiente recado. Sin verbalizar y estar en contacto, en una comunión con ello, sin una palabra, sin un gesto, sin un recuerdo, de modo que no exista un yo, ni el objeto que el yo está mirando. Esta extraordinaria comunión sin el objeto, sin el pensador, ni el pensamiento, ni el objeto, ni la experiencia, ese sentido de espacio inmenso, eso es belleza. Wow. Conversaciones por Krishnamurti en India, 1965. Qué exquisitas palabras de Krishnamurti, ¿no? Creo que estas citas se las dejamos de tarea porque en realidad poder vivenciar lo que nos está pidiendo Krishnamurti aquí como el sentido de lo que es belleza es precisamente irnos hacia adentro. Es maravilloso pues cómo hacemos nosotros este recorrido de citas desde Bhagavad Gita ahorita hasta Krishnamurti. Porque Krishnamurti, aunque todos nos aportan, todos tienen su esencia, Krishnamurti pues es un personaje más de nuestro tiempo y que habla de una manera más directa en nuestro lenguaje y más profunda. Y esta profundidad que tiene esta cita es maravillosa, ¿no? Como todos estos elementos que a final de cuentas es uno solo, que es la atención y la observación y estar en un estado de neutralidad, pero aquí de una manera muy delicada, Krishnamurti nos va diciendo cómo es esa parte dentro, cómo es esa observación, cómo es estar en este estado contemplativo. Maravillosa cita, la verdad la disfruté mucho. Espero que ustedes se la lleven de tarea, la tengan y que la retomen dentro de su definición de sus disertaciones personales en su casa, porque es maravillosa esta cita. A ver, aquí tenemos un comentario que nos hace Fernando. A ver, Fernando, permítame, déjame activar el micrófono. A ver, ya. Sobre esa cita, pues, ¿qué hace el absoluto? Pues con palabras, o que es con palabras no lo puede abarcar las palabras, el lenguaje, pero sí, es el absoluto, la ley del uno. Sí, es que es maravillosa la cita porque nos mete en un umbral, o sea, nos pone
nos pone en un umbral, como dices, es el absoluto, bueno, es el umbral, ¿no? O sea, nos da tantos elementos esta cita que nos ubica en una parte en la cual dices, se ve el siguiente paso, me ilumina, ¿no? Pero por todos los elementos que tiene, ¿no? Llegar a tener todos estos elementos y llegar a este nivel de contemplación es excelente, excelente. Qué bueno que también lo disfrutaste, hermano. A ver, ¿un poema? Un poema, las tres, pues, Efectivamente, sí. Eso es arte, es el verdadero arte. Entonces aquí compañero que es un poema, creo que no se escuchó. Bien, pasamos a la siguiente cita. Quisiera quedarme con esta, pero bueno, hay radical, más. ¿verdad? Muy radical. Este espíritu competitivo predomina hasta en las escuelas y universidades, y al destruir todos los sentimientos de cooperación y fraternidad, concibe el triunfo no como algo que emerge del amor al trabajo fecundo y concienzudo, sino ¿Perdón? Sigue. Perdón, ¿hubo la cita? el principio rector. Perdón, sí. Es que son dos citas de Albert Einstein. ¿Cómo está apuntado? Principio. Bueno, yo era del principio. El principio rector, gracias, es en todas partes la lucha por el éxito a expensas del prójimo. Este espíritu competitivo predomina hasta en las escuelas y universidades, y al destruir todos los sentimientos de cooperación y fraternidad, concibe el triunfo no como algo que emerge del amor al trabajo fecundo y concienzudo, sino como algo que nace de la ambición personal y del temor al rechazo. Albert Einstein, mis creencias. Bueno, aquí Albert Einstein, al hablar del ego, nos habla exactamente de cómo es que se manifiesta este ego a nivel de la educación. Cómo nos construyen esta imagen de competencia entre unos y otros. En vez de ser competentes, estamos en una competencia. Si somos competentes, cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer como tiene que hacer, o sea, somos competentes. Pero nuestra sociedad está creando competencia, y al crear esta competencia, todos los chinchos que se generan, pues es en base a una ambición personal y el temor al rechazo. ¿Por qué? Porque tengo que triunfar, esto tiene que salir adelante, esto tiene que ser lo mejor, y tengo que ser mejor que los demás. Entonces, no se basa, en las universidades, no se basa en el quehacer humano como algo que sea una cooperación y fraternidad, pues algo que sea como uno, siempre es algo en lo personal. Y desgraciadamente, toda la educación a nivel mundial está basada en esto. Y esto genera una identidad a nuestro ego impresionante. Una reafirmación de la Una personalidad reafirmación constante. y de lo ilusorio. Bien, pasamos a la siguiente. Tenemos que prevenirnos contra quienes predican a los jóvenes el éxito en el sentido habitual como objetivo de la vida. Pues el hombre que triunfa es aquel que recibe mucho de sus semejantes, por lo general mucho más de lo que corresponde al servicio que les presta. El valor de un hombre debería juzgarse en función de lo que da y no de lo que recibe. Albert Einstein, mis creencias. Bien, y es aquí donde basamos el líder. El líder es el que va a estar recibiendo y recibiendo y recibiendo a los demás, porque tiene una característica de líder que desgraciadamente todos aportamos. O sea, si decimos, esta persona es la que debe estar encumbrando este lugar, este sitio, pues le vamos a dar lo que sea necesario. Y no. En realidad la función de realmente el ser humano es en base a lo que comenta Albert Einstein. Debería de juzgarse en función de lo que da y no de lo que recibe. Que ese es el nivel de competente, de competencia. No tienes que ser líder para que te estén dando y dando y dando y dando y dando, no. Tú tienes que dar, y en función de lo que des, es de lo que recibes. Y eso en nuestra sociedad no se presta, no se da.
Mas, sin embargo, con este nivel de conciencia que vamos adquiriendo y que esta civilización va avanzando un poco, vamos reconociendo a esas personas que se dan a nosotros. Y esas son las que realmente tienen valor. ¿Por qué la aniquilación de la personalidad? Sí, aniquilan su personalidad, aniquilan todo. Y Como Jesús decía, ¿no? Es lo que comentaba Héctor. El primero Hay que será... darse a los demás. Y no hay que estar esperando que nos estén dando. Hay que dar. Bien, Sí. no sé si hay más preguntas. A ver en la red. Sí, aquí hay más preguntas. Permítame. Ok, nos comenta que nos quedan unos minutos. Normalmente a veces nos corta exactamente a los 10 minutos. Y queremos hacerles partícipes después de que hemos tenido mucha gratitud por parte de ustedes de seguirnos en estas audiciones. Esperemos que ya la próxima vez ya esté por aquí David. Queremos también participarles que estábamos aquí en Guadalajara en un periodo de vacaciones y afortunadamente no nos han tocado aguaceros como los que nos han tocado en los últimos días. Es una forma fortuita que los martes no nos toque esto, porque está lloviendo terriblemente, ¿verdad? Y esto nos interrumpiría las transmisiones que estamos haciendo. Sí estamos teniendo un temporal bastante fuerte de lluvias intensas y que todo se inunda, pero afortunadamente no ha sido así. Bien, aquí una pregunta. Albert Einstein, el que ayer oí un comentario de que decía él que el hombre no es libre y es por esto, ¿verdad? Sí, es que el hombre no es libre. El hombre, que para ser libre, tiene que liberarse de todas las influencias exteriores que tiene y las influencias interiores, que son nuestras propias creencias. Cuando nos liberemos, cuando realmente el hombre será libre, cuando se libere de la parte externa, de todas las influencias exteriores y de todas sus propias creencias. Solamente así podemos realmente hablar de libertad, de ser hombres libres. Jocosamente hay un dicho que dice: el hombre es libre y ya nació libre. Bueno, algunos se casan. Bueno, pues nos despedimos. Gracias por tu asistencia. Toda la gente de la red, les damos las gracias. Buenas noches, Europa, África, Australia. Buenos días. Buenas noches, América. Gracias.